El día martes se realizó el juicio abreviado en primera instancia, presidido por el juez Adrián Godoy, donde se resolvió la condena a 3 años al ex fiscal Mauro Blanco. Por parte del Ministerio Público, toda la investigación la desarrolló el fiscal de Reconquista, Leandro May, con quien en estos momentos estamos en diálogo. Doctor May, muchas gracias por atendernos. Buen día, Alejandro Albornoz de Radio Rufino. Buen día, saludos a usted, por supuesto, al equipo que lo acompaña allí en estudio y a la audiencia que seguramente está del otro lado. Doctor, luego de las acusaciones, luego de la imputativa del pedido de prisión preventiva que el doctor Blanco venía realizando aquí en su domicilio particular en Rufino, hubo todo un proceso hasta que se llega a este abreviado. ¿Por qué se llega a este abreviado? Bueno, como usted bien dice, es una investigación que había arrancado ya hace un tiempo a la fecha. Se me asignó a mí prácticamente en el mes de abril del año 2020 y ya desde el mes de abril del año en curso es que la persona se encontraba privada de su libertad. Cuando se arriba en concreto a un acuerdo abreviado es porque las partes entienden que la discusión justamente amerita que se sienten a conversar y que acuerden cuál es la metodología o la salida temprana más acorde al nivel de recolección de información en la investigación. Y en este caso, todos entendimos, y inclusive hasta el propio tribunal así lo había indicado en alguna oportunidad, que había que explorar la posibilidad de aplicar salidas tempranas. Y en este caso lo que se aplicó fue justamente esta posibilidad de abreviar el procedimiento en razón del volumen de la información colectada que justamente lo indicaba y lo indicaba al doctor Blanco como aquella persona que había cometido los hechos en concreto, que fueron los que culminaron con el dictado de esta sentencia, que es de cumplimiento efectivo, y que en concreto pone fin a una investigación que por supuesto para el MPA es una investigación compleja, porque involucraba nada más y nada menos que a un funcionario que pertenecía a sus filas. Así que cuando se arriba a un juicio abreviado, en concreto es porque hay elementos de convicción, porque hay en definitiva una estrategia tanto de la parte acusadora como también por parte de la parte defensiva, en donde entienden que esta es la mejor manera de resolver ese conflicto penal que se trae a colación, en donde la persona termina asumiendo su responsabilidad penal, reconociendo que el hecho existió, que es el autor de los mismos, y también reconoce que esa es la pena que resulta proporcional a los hechos que se le habían atribuido y acreditado en su oportunidad. Doctor May, debemos recordar que toda esta situación proviene de unas escuchas que realiza el Juzgado Federal de Venado Tuerto a un dealer o a un vendedor de estupefacientes, y donde aparece en esas conversaciones el ex fiscal Blanco. Exactamente, justamente, muy bien lo que usted introduce. Uno de los hechos que se lo termina condenando es porque una persona ajena a una investigación y que también fuera condenada por la justicia federal justamente por comercializar estupefacientes, el otrora fiscal le revelaba información secreta de algunas de las investigaciones que se llevaban adelante. Ese fue uno de los hechos que en concreto el día martes se lo termina condenando, que es la revelación de información secreta, sí, y que había disparado la presente investigación, que como usted bien dijo tuvo su génesis en la Fiscalía Federal, a cargo del doctor Arzubi Calvo, y también el su secretario que era el doctor Montefeltro. Empezaron a comunicar ciertas inconsistencias o ciertas cuestiones que aparecían en dichas investigaciones, y en primer momento lo pusieron en conocimiento de quien era el fiscal regional de esa circunscripción, que era el doctor Alejandro Sinopoli, y luego, por diversas vicisitudes, lo pusieron en conocimiento del propio fiscal general y de la auditora general de gestión. Todo eso culminó con el marco de la creación de una carpeta judicial, pero también en el marco de una investigación que se hizo en sede administrativa, la cual luego se remitiera a la Asamblea Legislativa, y que se dispararan estos dos canales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reproche disciplinario que también ya había tenido el fiscal adjunto de su región, y también, por supuesto, el reproche penal que culminara con la sentencia que usted hizo referencia cuando comenzáramos a hablar. Bueno, luego de los allanamientos que se hicieron tanto en Venado como en Rufino y que se dispone la aprehensión de Blanco,
y luego de la imputativa y de la cautelar, ocurre también una situación, justamente lo que hablaba usted con la auditoría, que presenta un escrito y que es asumido por la Comisión de Asuntos, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que en definitiva es un poco también la que le aplica llamémosle así, la expulsión dentro del ministerio, ¿no? Claro, lo que sí hay que recordar que el análisis que realiza la comisión que usted hace referencia es un análisis que tiene que ver con el campo de la ética, de cómo tiene que desempeñar el rol un determinado funcionario, en este caso un fiscal. Es un análisis que, si bien podría tener su génesis en lo hecho con apariencia delictiva, cuando uno lee los dictámenes de lo que termina resolviendo en definitiva la Comisión de Acuerdos y luego la Asamblea en su conjunto, tienen que ver más con la corrección de cómo se prestaba el servicio y no con los hechos con apariencia delictiva, que eso en definitiva es lo que le incumbía con exclusividad, o la incumbencia con exclusividad del Ministerio Público de la acusación, que a eso nos abocamos, ¿no? Porque está correcto que exista un órgano que en concreto analice cómo funciona el MPA, por supuesto, y que en definitiva se expida sobre dichas cuestiones, pero también es muy necesario y es muy sano para el sistema que, si hay algún hecho con apariencia delictiva, se investigue, y no solo que se investigue, sino que también culmine con el dictado de la sentencia respectiva, ¿no? Porque en definitiva nosotros tenemos que también mostrar esto que acaba de acontecer dentro del Ministerio Público de la Acusación como un síntoma de que tenemos la capacidad de procesar inclusive este tipo de hechos que por supuesto ameritan una especial, por así decirlo, una especial hincapié en materia de persecución penal, porque bueno, son hechos cometidos por funcionarios públicos y hay que dar una respuesta a la comunidad de que estos hechos no van a quedar impunes, y eso es lo que el MPA afrontó en la presente investigación, el compromiso de que hechos de esta naturaleza no van a quedar impunes, no quedaron impunes, y hay una persona que está condenada por haber cometido los mismos, pese a que se trataba de un propio fiscal del ministerio al cual todos y quienes hablan de un propio integrante. Exactamente. Doctor, le pregunto, originariamente había 9 cargos contra Blanco. Sí. ¿Cuántos fueron los cargos por los cuales se llegó a este abreviado? ¿Y por qué? Bien. Porque entiendo que fueron menos. Claro, sí. En toda investigación esto es natural y siempre acontece que cuando uno va recogiendo esto que yo le decía, ¿no? Va recogiendo información en el transcurso del tiempo, muchas imputaciones cobran mayor fortaleza y otras se debilitan en el tiempo, porque también, por supuesto, la propia defensa tiene la posibilidad de proponer diligencias probatorias e inclusive producir pruebas de descargo. Y en el interín y justamente en el devenir del proceso acontecen estas circunstancias, ¿no? Y a veces aparece como que no fuera razonable objetivamente prever incorporación de nuevas pruebas que den mayor sustento a lo que oportunamente se habían atribuido, y con lo cual había determinados cargos que nosotros visualizábamos como que no tenían proyección de condena, cuando un caso o una imputación no tiene una proyección de condena, que yo avisore que sobre ese cargo oportunamente efectuado no voy a poder proyectar que se lo condene por el mismo. Una buena estrategia de litigación, y así se recomienda siempre, es ir sobre aquellos hechos que uno sabe que en definitiva lograría la condena, y eso es también parte de lo que implica el desafío de una buena estrategia en materia de litigación, saber qué casos en definitiva son aquellos que ameritan la persecución penal, y eso es fruto de lo que se termina acordando y por el cual se lo termina condenando al ex fiscal de vuestra circunscripción, ¿no? Bien, doctor May, ¿cuáles serían entonces, recordemos, esos cargos que fueron aceptados y que llegaron al abreviado, a estos 3 cargos que de los 9 que se habían imputado originalmente? Bien, bueno, se lo condenó como autor penalmente responsable de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, todo ello en carácter de autor. También, por supuesto, como aquello que yo le decía, ¿no? Autor penalmente responsable del delito de revelación de información secreta, que está contemplado en el artículo 157 del Código Penal. Y por último también se lo condena como autor penalmente responsable de allanamiento ilegal, figura que está contemplada en el artículo 151 del Código Penal, como le decía yo también, en carácter de autor. Todos estos delitos que yo le estoy mencionando, como fueron cometidos por un funcionario público en ejercicio de la función, conllevan la inhabilitación especial para el ejercicio de los cargos que oportunamente
implica, ¿no? Entonces esta inhabilitación especial, conforme lo que establece la propia ley penal, se establece por el doble de tiempo de la condena, una condena que recordemos es de 3 años de cumplimiento efectivo. Bien, allí usted me habla, doctor Leandro May, de 3 años de cumplimiento efectivo. Ahora, teniendo en cuenta la particular situación de Mauro Blanco, que por eso justamente en la preventiva no estuvo en una dependencia penitenciaria o policial, y sí lo hizo en su domicilio, es decir, teniendo en cuenta que tiene un hijo menor de 12 años, 13 años, y que, bueno, a raíz de una desafortunada situación falleció la esposa, lo estuvo en cumplimiento. Esta prisión efectiva de este abreviado, ¿lo cumple en el domicilio donde está, aquí en Rufino? Exactamente, eso es lo que se resuelve por parte del tribunal, que debe cumplirlo en el domicilio, que si mal no recuerdo, de calle Güemes al 55, sí, de la localidad de Rufino, sí, inmueble del cual él no puede salir bajo ningún aspecto, tal cual ya había sido ordenado por el tribunal en fecha de abril del año en curso. Lo que nosotros tenemos que recordar es que, como usted bien decía, Mauro Blanco se encontraba ya detenido desde aquella oportunidad. Luego de esa detención, la Fiscalía solicita la prisión preventiva, la cual se obtiene, pero el tribunal resuelve que esa prisión preventiva debía ser bajo la modalidad domiciliaria y se funda ello en base a 2 aspectos que vuelven a incidir o vuelven a estar presentes al momento de evaluarse cómo era la modalidad que debía cumplirse la misma, la privación de la libertad, porque en concreto ya el tribunal había valorado en principio que el doctor Blanco presentaba una enfermedad crónica, un tratamiento psiquiátrico, justamente con medicación que se le suministraba por parte de su médica psiquiatra, medicamentos que son antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, fruto de haber perdido su compañera de vida hacía muy poco tiempo a la fecha, en donde se quedó al frente del cuidado de sus hijos menores de edad y particularmente de un niño de 13 años de edad, que era su único referente, es decir, el único padre que le quedó era el doctor, el imputado, y en definitiva eso también ya lo había ponderado el tribunal en aquella ocasión, es decir, que había que velar por el interés superior del niño, que tenga contacto con el mismo, más allá de los intereses de la justicia, también cada vez que un tribunal, y particularmente cada vez que un funcionario del Estado tiene que resolver alguna cuestión vinculada a esta tesitura, tiene que velar por el interés superior del niño, y así lo resolvió el tribunal. Entendemos que muy adecuadamente. Tienen ustedes allí en su circunscripción un gran juez como el doctor Godoy, y él resolvió conforme a derecho, entendiendo que esta es en concreto la solución que más se ajusta al caso, y así se terminó resolviendo. Bien, estos 3 años entonces los tiene que cumplir aquí en el domicilio. ¿Y cuáles serían, doctor Leandro May, las los permitidos? Es decir, teniendo en cuenta que puede acompañar a su hijo al médico, a su hijo a la escuela, a su hijo a alguna actividad, ¿puede salir de su domicilio? Ninguno. No, ningún permitido. Esto es como si fuera intramuros, ¿no? Lo mismo que aconteciera con relación, por ejemplo, si estuviera en una cárcel, en este caso en su región de Piñeiro, en la nuestra de Santa Felicia, bueno, es lo mismo, intramuros, no puede salir de ese inmueble, no tiene ningún tipo de permiso, salvo causal excepcional, por enfermedad, lo que fuera. Claro, que él tenga que ser trasladado, digamos, por enfermedad. Tiene que ser trasladado por una enfermedad, por algún control, para vacunarse, por ejemplo, pero previamente tiene que pedir permiso al tribunal de ejecución de la pena para que lo habilite. ¿Qué significa que pueda llegar a violar alguna de estas circunstancias? La pérdida de esta posibilidad que se le ha dado, ¿no? Ajá. Y que en concreto se le repute que luego no pueda acceder a ninguno de los beneficios de la ley 24460. Bien. Que sería, por ejemplo, gozar, por ejemplo, de salidas transitorias o a futuro de libertad condicional. Cualquier violación de esta naturaleza implicaría ir en desmedro del ordenamiento. Bien. En lo que hace a las inhabilitaciones, me decía usted que está inhabilitado para cualquier cargo público una vez finalizada estos 3 años. 6 años, porque es por el doble tiempo, yo le decía. 6 años. Igualmente, exactamente. Ah, porque la información tenía yo de 3, por eso.
No, la pena es de 3 años de cumplimiento efectivo y la inhabilitación es especial por el doble tiempo de la condena. Ahí está, son 6 ahí años. está. Doctor, le tengo que preguntar lo siguiente porque cuando se lo detiene a Mauro Blanco y se le iba a dar, que había pedido él cumplir la preventiva aquí en Rufino, se hablaba de una situación particular. Él está en el domicilio que originalmente es de su padre, porque su casa, que está al lado, están viviendo sus suegros. Esa casa donde está ahora, que está sobre Güemes, los fondos dan a la calle Lisandro de la Torre, donde la familia tenía un galpón donde guardaba las maquinarias. Y se hablaba de que allí iba a transformar ese galpón para hacer una especie de supermercado de todo por un peso o un negocio de ese estilo. ¿A usted le ha llegado esta información, este rumor, y se lo puede hacer? Mire, nosotros hubo una solicitud en una oportunidad, hubo una audiencia a tales efectos, en donde se le solicita al tribunal permiso para que el imputado pueda transitar por estos inmuebles que usted hizo referencia. Ajá. Solicitud que el tribunal, con buen tino, con oposición del fiscal y también, yo le decía, con una excelente valoración por parte del juez que intervino en la causa, se las denegó. Con lo cual le estoy diciendo que él no tiene ningún tipo de permiso para estar en otro domicilio que no sea que específicamente se estableció en la resolución que yo le estoy haciendo mención. También tengo que ser absolutamente objetivo y decir que no hay ningún tipo de denuncia, no nos han hecho llegar jamás información de que se haya violado esta orden por parte del tribunal, porque a su vez el propio tribunal había establecido controles periódicos por parte de personal policial que sin aviso previo pasaban por el domicilio a controlar que efectivamente se encuentre con exclusividad en el domicilio que se había fijado, con lo cual más allá de, por supuesto, esto que usted me dice, que seguramente puede yo no niego que puedan existir estos rumores, sí, pero es cierto que la información objetiva que borra la investigación me indica que así no fuera. Si hay alguien que tiene conocimiento, por supuesto... Sí, yo no estoy... Le quiero aclarar que yo no estoy planteando que lo haya visto, que haya recibido información, claro, que ha transitado. Simplemente era ese rumor de esa posibilidad comercial que, bueno, que como están los lotes conectados, o sea que, en definitiva, él ni siquiera puede ir ni al galpón ni a la casa de sus suegros. Para nada. No, él no puede salir de su inmueble. Perfecto. ¿Algún otro dato que nos quiera aportar, doctor May? No, agradecerles el llamado y bueno, saludos a todos sus oyentes. Ha sido usted muy amable, que tenga una agradable jornada, ¿eh? Igualmente, hasta luego. El doctor Leandro May es fiscal de Reconquista y nos estaba explicando sobre las resoluciones de del juicio abreviado que ocurrió el pasado día martes en Venado Tuerto, donde se lo termina condenando a Mauro Blanco a 3 años de prisión efectiva que la va a cumplir en su domicilio de la calle Güemes.